Vamos con Jesús García, periodista, editor de La Opinión de Los Ángeles y El Diario de Nueva York. Él trae un update y una actualización desde el primer día, muy atento, reporteando, actualizando en sus redes sociales y en sus medios, por supuesto, lo que está ocurriendo en torno al caso de El Mayo Zambada y el hijo del Chapo Guzmán. ¿Qué es lo nuevo, mi estimado Jesús? Bienvenido, buenos días. ¿Cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Tenemos que finalmente Joaquín Guzmán López se declara no culpable, como se esperaba realmente en este tipo de procesos, debido a que pueden estar en medio de un proceso de negociación también, pero tienen que avanzar los procesos en tribunales. Entonces, él se declara no culpable en Chicago, donde fue enviado, y donde está también su hermano Ovidio, el caso básicamente de él. Y que él tiene una audiencia para hasta septiembre, para saber exactamente qué pasó y cuál es su nuevo estado judicial en los Estados Unidos, luego que su nombre desapareciera del sistema de prisiones estadounidense, pero que su abogado confirmara que no está liberado. Entonces, esos son, digamos, como parte de los contextos sobre el caso de El Mayo Zambada. Se estaba manejando en México que hoy tenía una audiencia, pero no hay una audiencia el día de hoy. Hay que recordar que él renunció a la audiencia para que le fueran leídos los cargos de manera pública. Los cargos le fueron leídos de manera privada a través de su abogado, Frank Pérez, quien también le tiene que hacer firmar un documento donde específicamente renunció justamente a esa audiencia, el cual tiene que ser aprobado por la jueza a cargo. También renunció él a que hubiera una audiencia para que él pudiera solicitar una fianza, una audiencia pública, y él por el momento no está solicitando fianza. Esto le hubiera permitido, por supuesto, si le aprobaban esa solicitud de fianza, poder actuar en forma libre o en libertad su proceso judicial en los Estados Unidos. También destaca que hay un periodo alrededor de 15 días más o menos en que se tienen que presentar nuevas evidencias para que se puedan establecer los procesos de negociación, y aunque El Mayo Zambada ya se declaró no culpable, también puede cambiar todavía su declaratoria, y eso podría, por supuesto, modificar los procesos. Entonces, ahorita básicamente no hay lo único que se tiene de certeza es que los procesos judiciales se mantienen. ¿Por qué? Porque si existe un juicio, tienen que establecerse los tiempos específicos para ese juicio en ambos casos. ¿Cuál es el contexto que se vive en Estados Unidos? Tú que estás en Nueva York, Jesús, con esto. Es decir, ¿qué es lo que se dice allá de su entrega? ¿Fue pacto? ¿Fue captura? Es decir, no habíamos podido hablar contigo por la agenda acá que se complicó antier. ¿Qué es cuál es la versión más sólida en Estados Unidos de esto? Sí, mira, la versión, no hay una versión sólida. De hecho, es muy similar a lo que está ocurriendo en México, y las autoridades estadounidenses están reticentes a hablar sobre el proceso como tal. Yo ayer justamente publiqué una historia sobre la captura del Mayo, que fue un secreto también entre altos funcionarios de los Estados Unidos, quienes se enteraron también a último minuto, según me cuentan dos fuentes consultadas relacionadas con operativos contra el crimen organizado, porque había temor, como ocurría en México, de que se filtrara alguna parte de la operación que se llevaba a cabo en El Paso, Texas, liderada por la DEA y otras agencias estadounidenses. De hecho, hice también una petición formal tanto a la DEA como al Departamento de Justicia, y la DEA no está autorizada para hablar del tema, y refirió la información directamente a las oficinas centrales del Departamento de Justicia, donde la Oficina de Acciones Internacionales de aplicación de la ley a nivel internacional señaló que no quería hacer comentarios de manera oficial. Entonces, ese es el contexto que se está teniendo. No quieren dar mucho, pero yo, más allá de abonar a las teorías que existen, porque he visto varios reportes de que realmente sí lo secuestraron, y otros señalan que no, que hubo una entrega, etcétera, yo creo que hay que poner el contexto. En primero, que hay movimientos judiciales que ocurrieron antes de que El Mayo Zambada llegara a los Estados Unidos y fuera detenido en El Paso, Texas. Su acusación, por ejemplo, fue actualizada en Nueva York
en mayo pasado. Esa acusación es importante porque ahí es donde se fijan los principales casos en contra de grandes líderes del cártel Sinaloa, incluyendo a Joaquín El Chapo Guzmán. Esa acusación tiene 25, ese documento tiene 25 acusaciones, básicamente en su contra, son mucho más que lo que tiene en Texas. Ahora, lo que está ocurriendo en Texas es donde puede establecerse el proceso inicial de negociación de lo que ocurrirá si es que se suma, digamos, a un programa de testigos que le puedan permitir a las autoridades estadounidenses buscar e investigar más. Esa es una parte del contexto. La otra parte es el cambio de estatus jurídico de Ovidio Guzmán y también la detención del propio Joaquín Guzmán López. Entonces, es muy importante tomarlo en consideración porque dada justamente la importancia que tiene este personaje como es el Mayo Zambada, pues una detención, un secuestro de este tipo hubiera desatado de entrada también pues una ola de violencia tremenda en México, como ocurrió con Ovidio Guzmán, el ratón, considerando que el ratón finalmente pues es hijo del Chapo, pero no tiene el mismo peso histórico que tiene el Mayo Zambada. Histórico me refiero a la infamia que se ha desatado en torno a estos personajes, porque finalmente son presuntos criminales. Digo presuntos criminales por los procesos que están abiertos. Entonces, es importante tomar esto en contexto, porque si bien hay muchas teorías y se han desatado varios reportes, yo no los tomaría como ciertos al 100%, porque todavía hay cosas que tenemos que esperar sobre las decisiones jurídicas que puedan tomar cada uno y entonces podamos entender realmente qué pasó. Bueno, sí, finalmente teorías o versiones también que las mismas representantes legales, ¿no? Como Frank Pérez, por ejemplo, que declaró al LA Times lo del secuestro. Exacto. Es decir, pero ahí hay una fuente, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, Luis, eso es interesante, porque eso lo debemos de tomar también con pinzas, porque hay que recordar que los abogados y defensores siempre mandan información fuera de tribunales, mandan información específica porque les funciona mucho en los procesos de negociación. Y eso lo vimos mucho en otros procesos judiciales, cuando, por ejemplo, los abogados del Chapo liberaban cierta información dentro del proceso judicial, porque al final obviamente impactaba al final en el proceso judicial porque tenía que abordarse el tema. Entonces, sí se tiene que tomar en consideración que esto es parte del proceso en las negociaciones que se están dando. Entonces, por eso yo siempre considero que este tipo de información sí se tiene que reportar, eso es lo que dice, finalmente es una fuente, pero hay que tomarlo con pinzas porque el contexto importa. Uno. Dos, el estatus jurídico de Ovidio, ¿a qué cambió para actualizar? Porque se había dicho, ¿cuál es lo oficial? No, todavía no sabemos. Eso se va a saber en una audiencia pública que está programada para septiembre. Entonces, cualquiera que te diga en este momento que sabe cuál es el estatus jurídico de Ovidio está mintiendo, porque no se puede saber. O sea, es un proceso que se trabaja tras bambalinas y hasta que la jueza no autorice o no revise una petición formal de los fiscales, que además se tiene que hacer pública, o establecerse que se hizo esta petición formal, incluso si está sellado el documento, no podremos saberlo. Entonces, yo repito, aquella persona que te diga, ya sabemos cuál es el nuevo estatus, está mintiendo, porque eso no se puede saber. No, totalmente, hay que reporteo, ¿no? Y me llama la atención porque sale muchos a decir, una fuente es anónima, si estos me dijeron y todo, híjola. Ya está, la verdad, desde los 90 estamos haciendo eso y está muy delicado. Más en estos tiempos los periodistas debemos de ser más rigurosos. A documentos, a videos, a declaraciones, a videos, porque exacto. Es que una fuente anónima me dijo, pues sí, una fuente anónima me dijo que yo era narco y me comía niños en la noche y que me convierto en monstruo cada fin de semana. Pues sí, es decir, más en estos tiempos de posverdad, estamos triplemente rigurosos que debemos de ser. Entonces, yo lo digo de manera general, sin criticar a nadie, no me meto con nadie, pero... no, yo creo que está bien que lo establezcas, que lo pongas sobre la mesa, porque pones todo el contexto, y yo siempre hablo sobre el contexto. O sea, el contexto importa más a veces que incluso la nota en sí, o sea, es decir, qué es lo que tú estás dando como nota y qué importa en el contexto, porque tú puedes entender por qué ese elemento como tal se está dando, ¿no? O sea, a eso nos permite a nosotros también como periodistas explicar mejor situaciones. Entonces, esta nota que yo publico, por ejemplo, o sea, hay motivos por qué estas fuentes no me pueden dar sus nombres, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se podrían meter en problemas porque finalmente son funcionarios de gobierno y podrían meterse en problemas, por ejemplo. Sí, pero tú lo haces para complementar, ¿no? Tú eres un periodista serio, por eso, y te avalamos, tú lo haces para complementar la información, no dando por hecho, es decir,
lo que... Sí, pero sobre procesos en particular judiciales muy específicos de tribunales es muy difícil. Es porque yo he visto mucha gente y lamento decir que muchos periodistas lanzando de ahora esto se convirtió en tal y tal. ¿De dónde está sacando esa información? Es imposible saberlo. O sea, no puedes decir eso porque en los procesos judiciales eso no se libera de esa forma porque evidentemente lo que haces es causar un problema en el proceso judicial. Si se libera alguna información de eso, beneficia al acusado en este caso y retira, por ejemplo, algún tipo de ventaja que pudieran tener los fiscales o viceversa. Sí. Entonces, por eso es muy difícil y los jueces pueden suspender procesos como tal porque queda en entredicho justamente lo que está ocurriendo en tribunales. Sin duda. Y entonces, para cerrar, entonces, ¿el estatus del Mayo Zambada queda cómo? ¿Dónde está el Mayo ahorita? El Mayo sigue de paso, él va a tener que presentarse el día de mañana. El día de mañana sí hay una audiencia. Él podría... Hay que recordar que documentos, digamos que esos sí son de la Corte, él sí revela que está enfermo, o sea, se confirma que está muy enfermo, pidió incluso una silla de ruedas, eso también se revela en los documentos, pero una de las cosas es que él podría, por ejemplo, decir que debido a que está enfermo no quiere acudir al tribunal y entonces la jueza podría autorizarle eso, es como un waiver, como un renunciar a esa posibilidad que tenga y su abogado lo representa. Pero si la jueza dice no, usted tiene que venir como sea, tendría que presentarse públicamente. La audiencia es básicamente para los siguientes pasos de lo que ocurrirá, es decir, si va a haber un juicio, establecer los primeros procesos. Pero quiero remarcar nuevamente que hay un periodo en el que él todavía puede cambiar su declaratoria de no culpable a culpable, para que pueda entonces avanzar en su proceso de negociaciones. Si esto que está existiendo se confirma, eso se ha reportado, se confirma que hay una negociación justamente para evitar. Esto que estaba comentando de la enfermedad es importante porque será difícil para él enfrentar un juicio. Los juicios tardan, o sea, aunque se procese, tardará meses en prepararse el juicio debido a la cantidad de información que se tendría que preparar, procesar para presentarla. Es diferente lo que tienen los fiscales, lo que tiene la DEA a lo que se puede presentar en una corte. No es exactamente lo mismo. Se tiene que hacer un proceso distinto. Por eso cuando dice, yo tengo pruebas de tal cosa, pues sí, pero no está validado judicialmente, claro. Entonces realmente no tienes pruebas. Pero a ver, ¿no? Dices tú... La prueba se valida. Exacto. Entonces, ¿dónde se presentaría el Mayo? ¿Dónde se presentaría? ¿En El Paso, Texas? En la Corte Distrito Oeste, que tiene oficinas tanto en Austin como en El Paso. En este caso, él está en El Paso, es donde sería su audiencia el día de mañana. Y en documentos consta que todos hechos públicos, él está en silla de ruedas, su estado de salud es delicado. Pues está en silla de ruedas. Sí, bueno, el hecho de que haya pedido una silla de ruedas significa que es una persona que está enferma, pues, es decir, sí está él la pidió. Es decir, ¿qué más dicen esos documentos? ¿Qué documentos son? Básicamente eso es lo más destacable. Lo demás es como el proceso, es que él renunció, lo que ya te había explicado, ¿no? Que renunció justamente a la audiencia pública, no se quiso presentar, que es donde es la lectura inicial de los cargos, lo mismo que hicieron el día de ayer en Chicago con Joaquín Guzmán López. Entonces, digamos que él renunció a esa parte, es básicamente lo que se describe. Bien, pues, y mañana, dices, empezaría la audiencia de él. Él tiene una audiencia, es una primera audiencia, se le llama estatus del proceso judicial como tal. Esa audiencia permite... Los fiscales básicamente lo que van a hacer es establecer, tenemos esta evidencia en contra, no describen toda la evidencia, sino el tipo de evidencia que tienen recabada, y la defensa establece como ciertas primeras condiciones, digamos, para el proceso judicial, pero podrían dar paso, a partir de esa audiencia se establecen las siguientes fechas, pero también podría haber, y eso hay que poner mucha atención porque podría haber una solicitud de extradición. Hay que recordar que él se enfrenta caso también en Nueva York, entonces la jueza puede autorizar si hay esa extradición o no. Eso es algo que todavía no podemos saber. Existe la posibilidad de que eso ocurra debido al proceso y, repito, debido a la importancia que han tenido estos casos en la Corte de Nueva York y justamente con el mismo juez, Brian Cogan. Pero eso se establecería mañana. Digamos, son de las cosas que pueden ocurrir el día de mañana.
Te agradezco mucho, Jesús García, y nos seguiremos apoyando contigo. Gracias, como siempre. Buenos días. Un abrazo. Un abrazo. Jesús García desde Nueva York. Me voy ahora hasta la Ciudad de México. Suscríbase al canal de YouTube de Proyecto Puentes gratis. Comparta este video. Le recuerdo, estamos en vivo de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Suscríbase ahí en la campanita, actívela en el canal de YouTube como Proyecto Puente y listo. Saludos a los que nos están interactuando. @Alberto Medina en Instagram, en TikTok, en X, en Twitter, Luis Alberto Medina. 88.1 FM, La Voz del Pitique en Hermosillo, nuestra casa. Aquí nos puede escuchar, 101.5 FM en Moctezuma y toda la sierra. Ahorita le seguimos recordando nuestras señales hermanas, proyectopuente.com.mx. Demian Duarte, el presidente saliente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, la futura presidenta, hablando del tema también. A 6 días, Estados Unidos no ha informado nada de cómo se dieron los hechos. Jesús García me confirmaba ahorita, no está claro ni allá de la caída del Chapo, de la captura o entrega o pacto o arresto, o Demian. Bueno, Luis Alberto, la verdad es que ha sido tema de conversación desde el mismo momento en el que se supo, ¿no?, de la captura, entrega o secuestro, ya no se sabe qué es lo que pasó, ¿verdad? E incluso el tema del origen del famoso vuelo, Luis Alberto, que fue aquí, bueno, pues motivo también de discusión fuerte. Tengo entendido que también en Sonora, incluso ayer el gobernador manifestaba que claro ya, que no tuvo nada que ver con Hermosillo, ¿verdad? Y bueno, honestamente te digo, la presidenta electa ayer en su conferencia de prensa manifestaba que es necesario que Estados Unidos informe. Vamos al insert en donde la presidenta responde a este cuestionamiento. Adelante. Tenemos listo, bueno. Pues tiene que haber información también, es igual que en el otro caso. O sea, tiene que haber información. Ayer escuché el informe que dio la secretaria de Seguridad de la carta que envía Estados Unidos, que hasta ahora pues es, digamos, lo que conocemos. Es escueto, pero ahí dice que no conocían de la entrega hasta el jueves en la mañana. Eso es lo que ellos están planteando como información oficial a México. Ayer estuve leyendo allí otras interpretaciones, pero lo único que tenemos en este momento es la información oficial de la Embajada de Estados Unidos al fiscal general de la República. Entonces, pues hay que seguir pidiendo información. Y esta crítica que hay de que México no intervino, y hay que decir la verdad siempre. Entonces, México ha detenido a distintos personajes de la delincuencia organizada. Ahora con el gobierno del presidente López Obrador y el actual fiscal los ha extraditado. No es que no se ha hecho nada, tan es así que ha disminuido la violencia. Entonces la información que se tiene es esa carta de la embajada. Por eso pues si hay más información, que se dé más información y no especular tampoco. Bueno, el llamado de la presidenta electa, Luis Alberto, es a no especular. El presidente de la República reiteró este llamado a que las autoridades de Estados Unidos informen. Y es que incluso debes saber, Luis Alberto, que hay confusión respecto a quién lo detuvo, ¿no? Porque ni la DEA, ni el FBI, ni el Departamento de Estado, ni nadie dicen o levantan la mano, ¿no? Al respecto. Entonces, crece esta idea, esta historia de que pudiera haber sido entregado por el hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, a través de engaños. Claro, es una historia tan inverosímil como la posibilidad de que se hayan entregado a ambos capos, ¿verdad? Esto dijo el presidente. Estamos también esperando informes del gobierno de Estados Unidos para que no haya especulación, conjeturas, sino que se sepa a ciencia cierta qué fue lo que sucedió, cómo fue que llegaron estos dos personajes
a Estados Unidos, al Paso. Ya nos informaron que tenían pláticas con el gobierno de Estados Unidos. Guzmán López, que tenía pláticas con ellos, que quería entregarse. Eso es lo que el gobierno de Estados Unidos está sosteniendo, y que no sabían que se iba a entregar también, o que iba en el avión Adelante, bueno, Demian. Pues... Luis Alberto, fíjate que la versión más nueva que empieza a correr por los corrillos aquí de la Ciudad de México es que la nave bimotor en la que finalmente se trasladaron tanto en Mayo Zambada como Joaquín Guzmán López, despegó de una pista de aterrizaje conocida como El Zorrillo, esta que se ubica en Guadalupe y Calvo, justamente en la sierra aquí del vecino estado de Chihuahua. La verdad es que se va a llenar de versiones, de información este asunto, en donde, creo que en efecto, ¿no?, el llamado que hacen tanto el presidente en funciones como la presidenta electa es a que el gobierno de Estados Unidos puntualmente diga qué fue lo que realmente ocurrió, ¿verdad? Porque de lo contrario vamos a seguir con la especulación a todo lo que da. Sí, ahora veo que en Estados Unidos está claro. Te mando un abrazo, mi Demian, y estamos en contacto, como siempre. Un saludo afectuoso para ti. Estamos en contacto. Ahora me voy a Hermosillo con lo que dijo de Nueva York, Ciudad de México, ahora en Hermosillo con nuestro reportero Juan Pedro Maitorena. Salió el delegado de la FGR a decir que se investiga si Mayo Zambada e hijo del Chapo Guzmán estuvieron en la entidad. Pero ahora sí va a dar a conocer el delegado, porque siempre sale a decir se investiga, ¿no? Y nunca da una declaración concluyente. Es decir, ¿se acuerdan de esta investigación? Eso fue lo que encontramos. A ver si ahora sí. Y después lo que dijo el gobernador sobre la avioneta para cerrar este bloque. Nos vamos a ir después en la siguiente hora con las inversiones que anunció el gobernador, pero vamos a cerrar este bloque de el Chapo, o el hijo del Chapo y el Mayo Zambada. Juan Pedro, adelante. Hola, muy buen día, Luis, a ti y a toda la audiencia. Y efectivamente el delegado Francisco Sergio Méndez, de aquí de Sonora, de la Fiscalía General de la República, compartió que se aperturó ya una carpeta de investigación y se está integrando con elementos de prueba, pero pues al ser un tema de alta relevancia se tiene igual confidencialidad. También advirtió que lo que se está investigando es si salieron de Hermosillo los dos elementos de alta criminalidad, como él los mencionó, y si el avión en el que dijeron que salieron, pues salió efectivamente hacia Estados Unidos. Advirtió también que se realizará un protocolo de investigación y asistencia internacional para recabar la información oficial que aún no se tenga. Pero vamos a escuchar lo que dijo, por favor. En Sonora sí se aperturó una carpeta de investigación en relación con ese tema, dadas las noticias que trascendieron el jueves por la tarde-noche. Se aperturó una carpeta, se está integrando la carpeta. Esa información es una información confidencial, debo decírselo por la relevancia del caso, como son todos los casos. Iván, ¿qué es lo que sigue? En específico por tratarse de las personas que están involucradas en ese evento, ¿no? Pero se está integrando, se está integrando completamente con informes, con avances de tecnologías, etcétera, etcétera. Se está integrando la carpeta. Y la información completa la van a dar la Fiscalía General de la República. Entiendo yo que en oficina central. Lo que se está investigando es si realmente partieron de aquí, de Hermosillo, o qué es lo que se busca en la investigación. Así es. Si en realidad partieron de aquí, de Hermosillo, en el avión que se dice, con base en la información que se está teniendo de Estados Unidos o que salió de Estados Unidos, ¿no? Oficialmente pues no tengo yo una información oficial de allá, porque es otro país. Vamos a hacer todo un protocolo de investigación en asistencia internacional, etcétera. Ese es lo que yo le puedo decir ahorita. Es un tema delicado, es un tema complejo por las circunstancias que mediaron en todo el entramado de esta acción.
Y bueno, también el delegado advirtió que se agotarán todos los métodos de trabajo para dar con precisión los resultados de la investigación, pero pues de momento son pues lo que nos compartió. No hay más detalles acerca de pues, si hay algún resultado completo sobre esta carpeta de investigación o los elementos que se hayan integrado, así que estaremos al pendiente, Luis. Gracias, mi JP. Vamos ahora a ver, pues pónganse de acuerdo, porque el gobernador dijo ayer que la avioneta no salió de aquí. Francisco Sandoval, adelante, mi Francisco. A ver, ¿qué fue lo que dijo el gobernador de este tema? Hola, buen día, Luis. Buen día al auditorio de Proyecto Puente. Sí, el gobernador ayer confirmó, tal cual, con información que tiene de parte también pues de Estados Unidos, y que él está en constante contacto con las autoridades pues de la nación. Él comentó que pues la avioneta no salió de Hermosillo, ya que tenía características diferentes a la que pues venía Mayo Zambada y también pues el hijo del Chapo, Guzmán López. Eran completamente diferentes, ya que una era bimotor y la otra no. Así que él confirmó que no salió de Hermosillo. El gobernador, ¿no? Y pues sin embargo dijo que hay que estar muy cuidadosos con los temas ahorita porque es una carpeta de investigación abierta. Entonces hay que, bajo la misma tónica del presidente, que hay que esperar los resultados. Y aunado a esto, también en temas de seguridad, ayer confirmó Durazo que se iba a reunir con Toño Cesarán para tratar los temas de la ola de violencia que se están viviendo aquí en Hermosillo. Si podemos escuchar. Vamos a escuchar, bueno, sí, pues los que tienen que ponerse de acuerdo también son el que generó esta crisis es el gobierno federal. El gobierno federal fue el que salió a decir y a confirmar Hermosillo sin tener amarrado, sin tener confirmado. Dijeron que había sido Larry Parker, que Larry Parker es un empresario de que viene y vuela, ya lo corroboramos el lunes con Penilei Ramírez de Nuevo México para acá. El que generó todo esto fue el gobierno federal, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, y el mismo presidente. Son los que no tienen la información. Entonces, por eso, pero ahora sale el delegado que dice que se van a investigar. Bueno, pero el gobernador es la versión hasta más sólida ahorita que tenemos, es decir, sale firme. A ver, esto fue lo que dijo el gobernador. Adelante. Que en materia de investigación se trabaja invariablemente con hipótesis. Y las hipótesis originales se han ido despejando y queda cada día más clara la información. Y partiendo precisamente de la información que han dado las autoridades americanas, se puede concluir que la aeronave no despegó de Hermosillo. De aquí despegó una aeronave y las características de la aeronave que informan las autoridades americanas llevaban a los dos personajes que ya han mencionado de manera reiterada los medios, simple y sencillamente son distintas. Las características técnicas, una es una avioneta de monomotor y la que llega a Estados Unidos es una avioneta bimotor. Como la investigación está en proceso y la propia autoridad federal ha abierto una carpeta de investigación, según información que ya es del dominio público, Bueno, es parte de lo que dijo el gobernador. Gracias, Francisco. Ahorita vamos con los otros anuncios de las inversiones históricas sin precedentes en materia hospitalaria. La siguiente hora vamos a cerrar aquí el bloque. Reitero, pues es que es exactamente el que dio a conocer primero la información, que habían salido aquí a Hermosillo confirmando que Larry Parker era el piloto, fue el gobierno federal. Entonces, es decir, eso es lo delicado también, que el propio gobierno federal no le avisaron, no supo. Y no está claro tampoco ni en Estados Unidos, como me lo confirmaba Jesús García desde Nueva York. ¿Qué opina de todo esto usted?